Bueno, de todas esas cosas y muchas más, vamos a hablar con los invitados que paso a presentar. Bien, a ver, ¿quiénes tenemos están? a Mariano Contame. Sánchez Toranzo, que es activista de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Muchas gracias por venir, Mariano. Está Lía Ramos, que es bióloga ecofeminista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y está Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima. Bienvenidos a los tres. Bruno, arranco por vos, porque hoy justo leía una nota de Nikki Becker, también de Jóvenes por el Clima, que estuvo acá en Fuego Amigo, que decía 10 razones para marchar mañana. Contanos un poco cuáles son esas razones y por qué a todas las personas que nos están mirando del otro lado les tiene que importar la marcha de mañana. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, mañana tenemos una nueva instancia de protesta social en el marco de las movilizaciones mundiales que se dan para luchar contra la crisis climática y ecológica. Recordemos que estas jornadas están enmarcadas en un movimiento global. Miles de pibes y pibas, desde 2018 y durante también todo 2019, se movilizaron en distintas oportunidades para que los gobiernos que ya están comprometidos a partir de los distintos instrumentos internacionales aprobados en Naciones Unidas referidos a cambio climático, miles de estos gobiernos actualmente no están llevando adelante políticas tanto de mitigación como de adaptación. Y por eso esta jornada de vuelta coloca el reclamo de justicia ambiental y justicia social en el centro de la agenda pública y tiene como protagonistas a quienes formamos parte de estas nuevas generaciones que se insertan en el escenario del activismo socioambiental, entendiendo que no se pueden desligar las cuestiones referidas a la realidad económica que vive el país y la debacle ambiental que actualmente también transitamos. A ver, Lía, te quiero preguntar a vos porque, claro, se supone que hubo un acuerdo en París, que todos se iban a comprometer, todos los países, ¿no? Se iban a comprometer. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Y es complejo, digo, bueno, de vuelta, por supuesto, gracias por la invitación y sobre todo porque estos temas tienen que ser tratados integralmente, ¿no? Digo, vos hablaban de la política y los politólogos, digo, me parece que es interesante que podamos transversalizar estas discusiones. No adhieren todos a todas esas cuestiones de los pactos ambientales globales y la problemática más concreta que tenemos que pensar a partir de ahora es las causas que nos llevan a esta consecuencia, ¿no? Digo, porque estamos en una crisis hídrica también, ¿no? Digo, hay problemáticas con respecto al agua, ley de humedales, todo lo que venía diciendo Bruno, pero nos estamos concentrando en eso, ¿no? En las consecuencias, en lo que estamos ahora, y no estamos pensando en las causas que nos están llevando a eso. Entonces, digo, me parece que hay que empezar a discutir un poco de más atrás, ¿no? El sistema de producción, ¿no? El modo extractivista, un montón de el cambio climático, todo eso que nos lleva a las consecuencias ambientales que estamos padeciendo, no solo en esta región, sino por supuesto a nivel global. Ahora vamos a entrar en algunas cosas puntuales, pero te quiero preguntar a vos si hay margen hoy, no, o sea, debería haberlo, pero digo, en alguna instancia de decisión de poder en la Argentina, para hablar del plano local, ¿está la discusión sobre el modelo de desarrollo y de crecimiento económico teniendo en cuenta el ambiente? La verdad que no. En general se discute la urgencia y no lo importante. Desde, yo creo, la dictadura nos empezaron a imponer este modelo económico, el neoliberalismo, el nuevo liberalismo. No es neo, que es más o menos liberal, no. Es el liberalismo al palo. Desde primero en la dictadura, desapareciendo toda una generación de solidarias y solidarios, echándoles la culpa, diciendo por algo será, en algo se habrán metido, algo habrán hecho. Y nos metieron a fuego el sálvese quien pueda, el no te metas, y a competir entre nosotros. Entonces, en vez de ser solidarios, cooperativos, nos convertimos en competitivos. Y en los 90 aparte nos enseñaron que la competencia era sin código. Entonces, no importa cómo seas exitoso o famoso, sino que lo seas, aunque dejes a un montón de gente con hambre. Y bueno, y nos empezaron a alienar. Se inventó el hambre en la Argentina. En eso hablaba el movimiento Chicos del Pueblo. Cuando yo era chico, yo tengo 54 años, decían en Argentina te podés morir de cualquier cosa menos de hambre. Y hoy lo normalizamos. Hoy estamos como sociedad, como comunidad alienados a través de la sobrevivencia. Gran parte de nuestro pueblo sobrevive. Yo creo que más del 70%, no solo que vive de planes sociales o de rebusques, sino el que trabaja 14 horas para llevar un ingreso digno a la casa.
no vive, sobrevive. Y eso genera alienación y eso permite que hoy nos estén saqueando, nos estén contaminando, nos estén envenenando, comemos todos comidas envenenadas. Tenemos todos glifosato en sangre, agrotóxico en sangre. Hoy justo en Altavoz había una discusión sobre qué hacer en un país que claramente tiene, por ejemplo, más de la mitad de los pibes y de las pibas en la pobreza, el 42% de la pobreza, donde los dólares vienen del modelo agroexportador. ¿Cómo hacer en ese sentido? ¿Desde qué lugar y en qué instancia se puede discutir con ese contexto que tenemos, que no es el mismo quizás que un país desarrollado, un modelo que crezca con todos adentro y que no dañe más el ambiente? Creo que le diste en la tecla al afirmar que justamente la discusión que tenemos que dar en Argentina acerca de los proyectos de transición ecosocial deben entenderse bajo el marco de una economía periférica en términos geopolíticos, y eso de alguna manera nos coloca en una situación sumamente distinta respecto a los planes de transición energética, de transición del modelo productivo de los países centrales. Argentina actualmente tiene económicas y en definitiva esto me parece que tiene que ser el centro del debate. Ahora que estamos en elecciones, nuestros servidores públicos sí o sí deben verse condicionados a partir de las agendas sociales emergentes. Pero los vemos poco, o sea, se los pregunto a ustedes, pero por lo menos nosotros que no somos especializados en ambiente, les preguntamos y nos damos cuenta que la mayoría estaban chamullando. Ahora, cuando uno, por ejemplo, escucha que se tarda en aprobar la ley de humedales, ¿no? Y los escucho a ustedes sobre el modelo productivo. Enlacemos una cosa con otra. Es decir, ¿qué pasa con el modelo productivo y por qué esto está relacionado con que esta ley de humedales sigue trabada en el Congreso? Y también les pido que sean didácticos, porque nosotros por ahí estamos más acostumbrados porque invitamos muchas veces a hablar de este tema y ustedes hablan permanentemente del tema, pero solamente hay mucha gente que no sabe qué son los humedales. Entonces me gustaría una introducción de contar qué son los humedales y después explicar por qué esta dificultad para que salga una ley. Los humedales son un ecosistema muy particular donde hay una interacción, ¿no?, entre el ecosistema acuático, propiamente dicho, del cuerpo de agua, y el ecosistema terrestre. Y en esa interacción también tenemos todo lo que va en el medio, ¿no?, ese ecotono entre esos dos ambientes. Entonces, vamos a tener biodiversidad perteneciente al sistema acuático, pero también al sistema terrestre y a ese intermedio. Y es súper importante por un montón de servicios ecosistémicos que brindan los humedales. No solo para el ser humano, ¿no?, digo, desde las cuestiones económicas, navegación, turismo, por supuesto, consumo de agua potable, sino para la biodiversidad, ¿no? Digo, hay un montón de especies que se desarrollan y que necesitan los humedales para reproducirse, ¿sí?, para alimentarse, como las aves acuáticas, como los insectos, como los anfibios, ¿no? Digo, es un montón de biodiversidad súper importante y que en general es endémica, o sea, que es particular de esas zonas. ¿Y por qué no estamos cuidando eso? Es un territorio de disputa importantísimo, ¿no? Digo, todo este sector. Y enganchado a lo que decís, digo, el sistema extractivista, el modo de producción extractivista avanza, ¿sí?, sobre esos territorios. El extractivismo tiene que ver con la explotación a gran escala de los bienes naturales, ¿no?, y el corrimiento de las fronteras de producción, de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, sobre estos territorios. Digo, la extracción del agua que se utiliza para los sistemas de producción, ¿no?, digo, para la minería, para estos sistemas agrícola-ganaderos, es altísima. Es altísima. Y es interesante pensar que no podemos escindir la crisis social que estamos padeciendo, lo que decía Bruno recién, lo que veníamos hablando en relación al hambre, con la crisis climática, ¿no? Digo, porque el avance del extractivismo sobre esos territorios lo que hace es desplazar a la población local. Sí, porque no, es imposible convivir en un espacio donde hay un sistema de producción tan grande extractivista con producciones alternativas. Digo, no puede haber un campo de soja, ¿no?, con los agrotóxicos, digo, con todo lo que sabemos, al lado de un sistema agroecológico, ¿no? Digo, porque es incompatible. Entonces, el avance sobre los territorios pone en retroceso a las poblaciones locales. Mariano, no sé si querés decir algo sobre eso, pero te agrego una pequeña pregunta. Dale. Que es que expliques, para todos los que nos están mirando, ¿por qué formás parte de esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida? ¿Qué significa? ¿Qué acciones hacen? ¿Por qué estás defendiendo el agua? Y mira, yo vengo de una larga militancia social, ambiental, principalmente social, sindical,
pero en algún momento, a partir del 2008, tuve la posibilidad de recorrer el país y empecé a ver las luchas que se daban en nuestro pueblo contra los proyectos megaminería en la cordillera, contra las megarepresas en Misiones, Y de todas estas luchas, en febrero, en plena pandemia, nos juntamos con muchos militantes y militantes de mucho tiempo, de mucha referencia, como Marta Maffei, que fue la creadora de la Ley de Glaciares, como Miriam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, distintas asambleas de todo el país, y nos dimos cuenta que el agua corta transversalmente todas estas problemáticas. Hoy la discusión clara que no se da y que la clase política no da, porque en eso no hay grieta, es si el agua se usa para la vida, si nuestros territorios se usan para producir los mejores alimentos agroecológicos para nosotros y comer sanamente y para el mundo, o somos zona de sacrificio. Explotamos el mar enfrente de Mar del Plata, el petróleo enfrente de Mar del Plata con petróleos extremos y gas extremo, hidrocarburos extremos, o hacemos fracking en Vaca Muerta indiscriminadamente. Porque el problema es la magnitud. Antes iban a la montaña y se hacía un socavón y se iba a la veta del mineral. Hoy explotan, porque hay más tecnología, explotan toda la montaña. Ahora, y esa Mariano, utilizan, sí. Este año tenemos un fenómeno muy complicado con lo que está pasando con el río Paraná y la bajante. Digo, ¿cómo se explica eso en los términos de lo que estás contando? Es que estos procesos extractivistas, como decía acá la compañera, utilizan enorme cantidad de recursos, bienes comunes le decimos nosotros, ¿no? Agua, minerales, bueno, el agua energía, para el proceso del fracking, ¿no? Para el fracking, para la megaminería, para las megagranjas porcinas, que todas estas actividades además contaminan y utilizan el agua que en Mendoza tienen que decidir. O el agua, y vos tenés la Lumbrera, que es la minera más antigua de la Argentina, consume la misma cantidad de electricidad que toda la ciudad de Tucumán y su conurbano. Entonces, estos emprendimientos que dejan nada porque pagan el 3% de lo que dice que se llevan por declaración jurada, y si lo sacan, además la megaminería la sacan por los puertos de la Patagonia, les reintegramos el 1% y aparte le damos subsidios para... Tienen enormes basureros dentro, le entregamos la soberanía de la cordillera. Pero si dejaran más estaría no, mejor. tampoco, no habría que hacer megaminería. Hay que hacer todo esto, el desarrollo, por eso María Estela Svampa, aquí que le hablan de mal desarrollo. Habría que hacer otro tipo. Uno tiene que hacer la minería que necesita para el propio desarrollo. Te lo pregunto a vos y también a ustedes.